A mi entender, la pregunta más importante que hay en la vida es si existe o no un creador. Llegué a esta conclusión hace muchos años, cuando era adolescente. Yo nací y crecí en una familia de una denominación cristiana, religiosa, dogmática, muy practicante, en una sociedad en Argentina en donde no predominan las prácticas religiosas ni la actividad intensa en las religiones. Por lo tanto, nunca tuve desde la sociedad una influencia fuerte en este aspecto, pero sí desde mi familia. Pero al empezar la secundaria, que en Argentina a los 12, 13 años, me encontré con un conflicto muy grande. Yo había nacido y crecido enseñado de que había un Dios, un creador omnipotente, omnipresente, ahí, que podía ver todo lo que yo hacía y que le había hablado al universo y el universo había existido. Pero la verdad, a los 10, 11, 12 años esas ideas empezaron a parecerme completamente insensatas, incoherentes e irracionales. Y a medida que en la escuela aprendí la evolución y sobre filosofía, empecé a entender de que había otras explicaciones alternativas y me era muy difícil realmente manejar lo que me estaba pasando, en el sentido de que me estaba dando cuenta de que en el fondo yo no creía que Dios existía, o tenía miedo de que en realidad Él no existía. Y era muy difícil recibir ayuda de mi familia, porque ellos, muy dogmáticos, no tenían las mismas dudas. Para ellos era simple, sencillo, existía por un sentimiento, por alguna experiencia o lo que sea. Y en la sociedad mucho menos. El que cree en Dios en general es un supersticioso, medio tonto o algo así. Entonces, además, no conocía a otros chicos de 13, 14 años que se plantearan las cosas que yo me planteaba en su momento, y si se las planteaban, la dejaban como un misterio, como algo que no se podía resolver. Esto me causó muchas angustias, y la verdad que este canal está destinado a las personas que están pasando una crisis de búsqueda de este conocimiento particular. Si lo pudiera poner en otras palabras, desearía grabar esto para hablarme a mí mismo 30 años atrás, cuando todo empezó, y empezar a enseñar los aspectos clave. Primero que nada, tener dudas de la existencia de Dios y tener dudas de la no existencia de Dios está bien, es normal, es natural. Hay gente que dice que no se puede llegar a saber si Dios existe, que es solo una creencia. Eso es mentira. Eso lo dice alguien que nunca llegó a comprobarlo. Yo puedo decir hoy, después de muchísimos años y muchísimo esfuerzo por verificar si Dios existe, puedo decir que Dios existe. Yo sé que existe. No por que sea mi creencia, sino por una gran consecución o consecuencia de eventos y respuestas que han venido a mi vida a través de comunicaciones con Él, a través de la oración. Pero te dirás, bueno, si es a través de la oración que decís que llegaste a Dios, ¿será que tus sentimientos te están engañando? ¿Tus pensamientos? ¿Será que es una autosugestión? Eso era algo que yo me lo preguntaba mucho en la adolescencia. Si era toda una autosugestión, si era que había miedo a la muerte, si en realidad las personas creían en Dios porque no querían afrontar el hecho de que quizás la muerte es el fin, y con eso la aniquilación de todo. El bien y el mal no existen, ni tiene sentido nada. Esas son las horribles consecuencias de creer o pensar, o la lógica que acompaña la nada misma y la no existencia de Dios. Pero hay una forma de verificar la verdad. Y te preguntarás por qué ciencia y Dios. Bueno, la cuestión es esta. Para poder saber que Dios existe, tenés que llegar a comunicarte con Él, tenés que entenderlo y tenés que tener varias experiencias. Pero mucha gente ni siquiera siente la motivación o está abierta a hacerlo, porque no parece algo ridículo o ilógico. Entonces suena tan ridículo hablarle al aire que ni siquiera lo intentan. Entonces mi intención con este canal no es solamente aportar información, evidencias en las ciencias, y cuando digo ciencias sociales, ciencias naturales, incluyendo la física, la química, la biología, de las sociales la historia, la psicología, la sociología, la filosofía,
la teología, todo en conjunto para lo que sirve es para preparar la mente y para entender que es una posibilidad, que Dios es una posibilidad, es lógica. Creer en Dios no es algo de tontos, todo lo contrario. Realmente cuando uno profundiza en las ciencias, llega a darse cuenta de que es la explicación más plausible y que las otras explicaciones requieren muchísima más fe. La creación de la nada y por nada, y que el universo estaba estático, concentrado en un átomo o en una bola pequeña del tamaño de un átomo, y explotó de la nada y se formó toda la vida, requiere un enorme nivel de fe, muchísimo más que el creer que hubo un diseñador que diseñó todo y que fue guiando la creación del universo y los planetas. Mi idea es compartir todo eso. Yo quiero igualmente que empieces conociéndome un poco. Como te dije, yo crecí en una familia muy dogmática que no tenía las herramientas para ayudarme realmente, y en una sociedad que tampoco las tenía. Entonces fue muy difícil. Muchas cosas las fui encontrando por mucho esfuerzo y en gran parte gracias a internet y a distintas experiencias. Pero quiero empezar por una experiencia muy particular. Porque primero, por ahí te preguntas, ¿vale la pena siquiera intentar investigar si Dios existe? Bueno, te cuento qué es lo que a mí me motivó. Un día entré a mi casa y se había caído un libro de la biblioteca de mi papá. Y cuando lo levanté, en esa época yo no era de leer libros, pero vi que decía Pensamientos de Blaise Pascal. Yo sabía que Blaise Pascal era un físico que había inventado el primer prototipo de una calculadora y que había sido un prodigio. Y digo, ¿pensamientos de qué? A ver. Y cuando empecé a leer, eran pensamientos sobre ser ateo o creyente, y para mi enorme sorpresa, este científico era creyente y explicaba todo un raciocinio de por qué era creyente. Y me impactó, porque fue uno de los primeros materiales que encontré tratando este tema. Y empecé a leerlo. Y él, en una parte del libro, habla de una apuesta. Dice, lo parafraseo y lo resumo, pero básicamente dice: si Dios no existe y creo en Él, no pierdo nada. Pero si Dios existe y creo en Él, lo gano todo. Entonces, esa frase fue impactante para mí porque da el puntapié a ¿por qué vale la pena? Si no existe, al fin y al cabo vamos a morir y no vale la pena nada de lo que hacemos, porque todo tarde o temprano va a terminar y desaparecer. Pero si Dios existe, también por la negativa, y yo no creo en Él, lo pierdo todo. Entonces yo no quiero perder todo y quiero ganar todo. Entonces la mejor apuesta es creer en Dios, y eso me motivó a buscar la información. Ahora, observando solamente al universo y observando lo que nos rodea, Albert Einstein decía: lo más incomprensible del universo es que es comprensible. ¿Y por qué es comprensible? ¿No será que somos hechos a imagen y semejanza del Creador y el que lo diseñó? ¿Que tenemos una mente semejante a la suya, capaz de comprender sus leyes? Cuando uno analiza la cantidad de materia que hay en el universo, uno encuentra algo impresionante que el Premio Nobel de Física Robert Wilson destaca en su libro Dios, la ciencia, las pruebas. Cito: los astrofísicos han observado que la estructura y el movimiento de las galaxias no corresponden a lo que se podría esperar de las medidas de sus masas. Parece faltar gran parte de la masa necesaria para explicar el movimiento de las galaxias. Esta paradoja ha hecho pensar que la mayoría de las partes de la masa de las galaxias existe bajo la forma de materia oscura. Y para explicar la aceleración de la expansión del universo, que también se observa, fue necesario admitir la existencia de una constante cosmológica. Así pues, se pudo calcular que el universo estaría compuesto de un 4% de materia conocida, constituida por átomos que se pueden observar, y de un poco menos de 26% de esa materia oscura, una forma de materia misteriosa que explicaría la atracción gravitacional en exceso, mientras que los 70% restantes están constituidos de energía oscura, igualmente misteriosa, o energía de vacío. Cierro cita. Como pueden ver, hay evidencias de que hay un mundo
en nuestro mundo algo que nos rodea, un tipo de materia que nos rodea, que no podemos detectar. Solo tenemos acceso hoy en día y podemos medir el 4% de la materia que existe en nuestro alrededor. Solo el 4%. Eso da mucho lugar a la idea y a la noción de que hay un mundo espiritual y que estamos inmersos en ese mundo espiritual. Y claramente esto se observó para volver al origen, al ver que las velocidades de la expansión del universo y de las galaxias y todo no se condice con lo que sabemos de la materia. Este tipo de evidencias, este tipo de reflexiones, este tipo de conocimiento puede ayudarte a abrir la mente y a dar lugar a que consideres que en ese lugar, o en nuestro lugar, o alrededor nuestro, está Dios. El apóstol Pablo en la Biblia decía eso, de que Dios está en nosotros o está alrededor de nosotros, y se hablaba de esta noción que se puede sentir y percibir. Es lógico pensar de que si Dios pudo crear el universo, pudo crear todas las leyes, pudo afinar todo, pudo iniciar y regular todo para que exista la vida, y si somos hechos a su imagen y semejanza, entonces se puede comunicar con nosotros directamente, sin intermediarios, sin simbolismos oscuros, sino de una forma personal y única a nosotros. Así que bueno, te invito a seguirme. Yo lo que voy a hacer es grabar distintos temas con datos, con información, con evidencias de todas las ciencias, como mencioné, y para poderlos ir razonando y para poder ir construyendo la base mental para entender un poco, solo un poquito, la naturaleza de Dios y cómo podemos saber que Él existe.